En una noche de gala, un multimillonario decidió exhibir a su amante frente a toda la élite. Lo que no esperaba era ser confrontado por su propia esposa, y ella no estaba sola. La llegada repentina de un poderoso CEO cambió el curso de todo. El salón se convirtió en un campo de batalla silencioso, con consecuencias irreversibles. Antes de descubrir este escándalo electrizante, no olvides suscribirte al canal para más historias impactantes. El aire en el Salón Diamante del Hotel Gran Imperial centelleaba con la expectativa y el aroma de lirios importados. Era la noche de la Gala Anual de Filantropía, el evento más esperado por la élite financiera de Ciudad de México, un escenario donde fortunas eran exhibidas y reputaciones, forjadas o destruidas. Emilio Mendoza, el multimillonario de ojos astutos y sonrisa fácil, se sentía el rey de aquel tablero. Con un gesto calculado, levantó la mano y un silencio casi reverente se apoderó del vasto salón de mármol, iluminado por candelabros que derramaban luz dorada sobre los invitados. A su lado, Sofía, la amante misteriosa, exhibía una sonrisa enigmática, su vestido rojo escarlata contrastando con la piel pálida y los cabellos negros. Ella era la nueva conquista, el trofeo, que Emilio ostentaba con una audacia que rayaba en la insolencia. Los susurros eran inevitables, las copas de champán se detenían en el aire, y las miradas escandalizadas seguían cada movimiento de la pareja. Emilio absorbía la atención, convencido de que dominaba el juego de la apariencia y del poder. Estaba a punto de iniciar su discurso de agradecimiento, la voz ya calibrada para la actuación de magnate generoso, cuando un movimiento sutil en las puertas de roble macizo del salón lo hizo dudar. Un leve crujido, casi inaudible bajo el murmullo que comenzaba a regresar, pero que para Emilio sonó como un trueno. Las puertas se abrieron lentamente, revelando una figura que él menos esperaba y que, en un instante, deshizo toda su fachada de control. Elena Mendoza, su esposa, surgió, no como una víctima acorralada, sino con una majestuosidad que silenció el salón de forma más eficaz que cualquier discurso. Su vestido azul medianoche, de seda fluida, se moldeaba suavemente al vientre prominente de 6 meses, una prueba innegable de la vida que crecía dentro de ella. Los ojos de Emilio se agrandaron, no solo por la presencia inesperada de su esposa, sino por el hombre que la acompañaba. Al lado de Elena, con una postura serena y una mirada que parecía ver a través de todas las máscaras, estaba Arturo Álvarez, el respetado y recluso CEO, conocido por su poder silencioso e integridad intocable, el mismo Arturo que había sido mentor de Emilio en sus años de ascenso. Aquel que, para Emilio, siempre fue más que un observador, y ahora regresaba no como un invitado, sino como un protector silencioso, listo para confrontar al ex protegido. El aire en el salón se volvió denso, cargado de una tensión palpable. La falsa armonía del evento había sido hecha añicos. El silencio que se abatió sobre el Salón Diamante era más ensordecedor que cualquier grito. Emilio Mendoza, que segundos antes se pavoneaba como el anfitrión victorioso, sintió que la sangre se le helaba en las venas. El pánico no era solo por la presencia de Elena, sino por la figura imponente de Arturo Álvarez a su lado. Aquel hombre, su antiguo mentor, el pilar de integridad que Emilio tanto admiraba y secretamente temía, estaba allí, no como un invitado, sino como un guardián. La farsa de Emilio se desmoronaba bajo la mirada penetrante de Arturo, una mirada que parecía desnudar su alma, revelando el fraude detrás del brillo. A su lado, Sofía, la amante, sintió el sabor amargo de la derrota antes incluso de que una palabra fuera pronunciada. El triunfo que saboreaba minutos antes se transformó en cenizas en su boca. Ese no era el final glorioso que ella había planeado para su ascenso. Elena, por su parte, sentía el peso de cada mirada, pero no se doblegaba. La mansión opulenta, que durante meses había sido su prisión dorada, ahora parecía un pasado distante. Las noches solitarias, las cenas frías, las sonrisas vacías de Emilio, todo eso se había acumulado, solidificando su resolución. La llamada de la amiga, susurrada y llena de pena, alertando sobre la presencia de Sofía en la gala,
no la había sumergido en la desesperación. Por el contrario, encendió una llama de furia y determinación. Ella no sería la esposa traicionada, que se escondía en las sombras. Sería la mujer que reivindicaba lo que era suyo. No solo el respeto, sino la verdad. La alianza con Arturo Álvarez no había sido una casualidad. En sus horas más oscuras, Elena buscó consejo con el hombre que Emilio siempre reverenciaba. Arturo, con su sabiduría e integridad inquebrantables, había visto el dolor de Elena y la red de mentiras de Emilio. Él no dudó en ofrecer su apoyo, no por venganza, sino por justicia. Juntos tejieron un plan meticuloso. El vestido azul medianoche de Elena no era solo un adorno, era un símbolo de su fuerza, y la vida creciendo en su vientre, la mayor de Minamulsina. Sus motivaciones. En su bolso no había solo un lápiz labial, sino un expediente, cuidadosamente montado con la ayuda de Arturo. En él, no solo la prueba del caso extraconyugal de Emilio, sino también las evidencias de transacciones financieras sospechosas que podrían sacudir los cimientos de su imperio. Aquel escenario de gala, que Emilio pensó dominar, estaba a punto de convertirse en el escenario de su ruina. El aire en el Salón Diamante estaba tan cargado que parecía difícil respirar. Emilio, paralizado en el escenario, sentía el sudor frío escurrir por su nuca. La presencia de Elena, embarazada y altiva al lado de Arturo Álvarez, era un golpe directo a su ego y a su imagen cuidadosamente construida. Intentó forzar una sonrisa, una expresión de sorpresa controlada, pero sus labios temblaban levemente. Sofía, a su lado, estaba pálida. Sus ojos, antes brillantes de ambición, ahora reflejaban un terror velado. Ella, que venía de orígenes modestos y había aprendido temprano a manipular los juegos de la alta sociedad, sentía que el suelo se derrumbaba bajo sus pies. Ser presentada como la nueva pareja de Emilio en la gala había sido el ápice de su escalada, el sabor de la victoria en su boca. Pero la llegada de Elena transformó la noche en una pesadilla pública, la gloria en humillación. Elena, por su parte, no desvió la mirada. Sus ojos encontraron los de Emilio, y en ellos no había ira, sino una fría determinación que lo desarmó más que cualquier grito. Ella se acercó al escenario, no corriendo, sino caminando con una dignidad que contrastaba con la desesperación creciente de Emilio. Arturo Álvarez la acompañaba, su presencia imponente sirviendo como un escudo invisible. El murmullo en el salón había cesado completamente, sustituido por un silencio pesado, roto apenas por el clic ocasional de las cámaras de fotógrafos que, percibiendo la magnitud del drama, registraban cada segundo. En el enfrentamiento directo, Elena no se intimidó. Su voz, aunque baja, resonó con una claridad sorprendente en el silencio del salón. «Emilio», comenzó, la palabra cargada de un peso que iba más allá del nombre, «parece que olvidaste un detalle importante en tu nueva vida». Hizo una pausa, permitiendo que la mirada de todos se fijara en su vientre. «Este hijo y yo no seremos borrados de la historia». La declaración no era una súplica, sino una reivindicación de respeto y dignidad. Emilio intentó balbucear algo, pero las palabras no salieron. Su rostro, antes tan confiado, estaba ahora contorsionado en una mezcla de culpa y miedo. Arturo Álvarez, finalmente, rompió el silencio. Sus ojos, antes fijos en Emilio, ahora recorrían el salón, capturando la atención de todos los presentes. «Emilio», dijo, su voz tranquila pero firme, «te conocí cuando eras un joven con sueños grandiosos, alguien que yo creí que podría transformar el mundo. Verte ahora, reducido a este espectáculo de escándalo y ego, es una profunda decepción». La reprobación de Arturo, un hombre de tamaña reputación, golpeó a Emilio como un mazazo. El multimillonario intentó mantener las apariencias, pero la fachada se agrietaba. La culpa y el miedo comenzaban a corroer su confianza, y sentía que el imperio que había construido con tanta astucia comenzaba a tambalearse bajo sus pies. La escena en el Salón Diamante, con Elena embarazada y Arturo Álvarez a su lado confrontando a Emilio, se esparció como un incendio.
A la mañana siguiente, los titulares de los principales periódicos y portales de noticias estampaban la imagen de la esposa traicionada y su inesperado protector. El escándalo de los Mendoza, multimillonario desenmascarado en gala de élite. La caída del imperio. Elena Mendoza y el CEO Arturo Álvarez revelan verdades impactantes. Eran algunos de los titulares que dominaban los kioscos y las redes sociales. La presencia del respetado Arturo al lado de Elena no era solo un detalle, era un sello de credibilidad que daba peso a cada susurro y rumor. Emilio, en su mansión, sentía que el cerco se cerraba. Su teléfono no paraba de sonar, pero se negaba a contestar. La vergüenza y la rabia se mezclaban con el miedo. Los consejeros de su empresa, antes tan leales, ahora parecían fantasmas en su periferia, y él sabía que la presión comenzaría pronto. Las transacciones financieras sospechosas, que creía tan bien escondidas, ahora eran una espada de Damocles sobre su cabeza. Mientras tanto, la reputación de Sofía se desmoronaba con la misma velocidad con que había sido construida. De amante misteriosa y nueva conquista, se convirtió en la otra, la mujer que se atrevió a humillar a una esposa embarazada en público. Las invitaciones a los eventos de la alta sociedad desaparecieron, y las puertas que antes se abrían para nuevos millonarios ahora se cerraban con estruendo. Sola en su apartamento de lujo, Sofía intentaba desesperadamente reconstruir su imagen, buscando asociaciones con causas filantrópicas dudosas, con la esperanza de que la caridad pudiera borrar la mancha de su nombre. Pero el daño ya estaba hecho. En medio del caos, un antiguo aliado de Emilio, un influyente abogado llamado Dr. Ricardo Velázquez, que siempre valoró la ética y se avergonzaba del espectáculo público de su ex amigo, contactó con Elena. La buscó discretamente, ofreciendo no solo protección legal, sino también apoyo financiero para ella y el bebé. Ricardo veía en Elena no solo a una víctima, sino a una mujer de fibra, y sabía que la batalla legal y financiera que se avecinaba sería larga y ardua. Los rumores de investigaciones oficiales, alimentados por la presencia de Arturo Álvarez, ya comenzaban a circular en los círculos más cerrados del mercado financiero, y Emilio estaba a punto de descubrir que el juego de la apariencia y del poder tenía reglas que había olvidado. Los días que siguieron a la gala fueron un torbellino de eventos que parecían conspirar contra Emilio. La discreción que tanto valoraba en sus operaciones financieras se deshizo en medio del escrutinio público. El expediente que Elena, con la ayuda de Arturo, había preparado, no era solo un conjunto de papeles, era una bomba de tiempo. Con fines sin la orientación de Arturo y el soporte legal del doctor Ricardo Velázquez, los documentos fueron entregados a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV. La noticia se esparció como la pólvora. Cuentas offshore, inversiones dudosas y maniobras contables que rayaban en la ilegalidad comenzaron a salir a la luz. La empresa de Emilio, antes un coloso inquebrantable, comenzó a tambalearse. El valor de las acciones se desplomaba con cada nuevo titular, y los inversores, antes ciegos por la promesa de ganancias exorbitantes, ahora exigían explicaciones. Las reuniones del consejo se convirtieron en campos de batalla, con los consejeros presionando abiertamente por cambios en el liderazgo. La confianza, que era la base de su imperio, estaba corroída. Emilio intentaba desesperadamente contener la hemorragia, pero cada intento parecía hundirlo aún más en las arenas movedizas de la crisis. Sofía, la amante que exhibió con tanto orgullo, se dio cuenta de que el barco se estaba hundiendo. Su ambición, antes dirigida al ascenso social, ahora se volvía hacia la autopreservación. El glamour y los privilegios que Emilio le proporcionaba desaparecieron, sustituidos por el ostracismo y la vergüenza. Sin dudarlo, lo abandonó. La puerta para nuevos millonarios, que esperaba abrir con Emilio, ahora estaba definitivamente cerrada. Los intentos de reconstruir su imagen con filantropía dudosa eran vistos con escarnio, y su nombre se convirtió en sinónimo de escándalo. La vida que Emilio había construido sobre ambición y apariencias
se desmoronaba ante sus ojos. El lujo, el poder, el respeto que tanto anhelaba, se transformaban en polvo. Se vio solo, rodeado apenas por las paredes de su mansión y por el eco de sus propias decisiones. La arrogancia que lo había llevado a exhibir a Sofía en público ahora lo atormentaba, mostrando que el juego de la apariencia cuando se juega sin integridad tenía un precio demasiado alto que pagar. El multimillonario antes intocable estaba a punto de enfrentar las consecuencias de sus elecciones. Mientras el imperio de Emilio se desmoronaba, Elena encontraba un nuevo propósito. Lejos de los reflectores y del caos que engullía a su ex, marido se refugió en una casa discreta, pero acogedora, en el barrio de Polanco. El doctor Ricardo Velázquez, con su ética inquebrantable, no solo la representaba legalmente, sino que también se convirtió en un confidente, ayudándola a navegar por el intrincado proceso de divorcio y por la gestión de los bienes que le correspondían. Arturo Álvarez, por su parte, era la roca en medio de la tempestad. Sus visitas eran constantes, no solo para discutir estrategias legales, sino para ofrecer un apoyo que iba más allá de lo profesional. La escuchaba con atención, compartía consejos sabios y con su presencia tranquila traía una sensación de seguridad que Elena no sentía desde hacía años. El embarazo de Elena avanzaba, y con él una nueva perspectiva de vida florecía. El dolor de la traición, en vez de paralizarla, se transformó en una fuerza motriz, inspirada por su propia experiencia de vulnerabilidad y por la generosidad de Arturo, que había sido su puerto seguro. Elena decidió canalizar su energía hacia algo más grande. Inició un proyecto de asistencia a mujeres embarazadas abandonadas, un refugio donde pudieran encontrar apoyo psicológico, médico y legal, además de un sentido de comunidad. El proyecto, bautizado como Aurora, en referencia al nuevo amanecer, era la materialización de su dolor transformado en propósito. Arturo no solo incentivó la iniciativa, sino que se convirtió en uno de sus principales apoyadores. Usó su vasta red de contactos para conseguir donaciones y voluntarios, garantizando que el Aurora tuviera los recursos necesarios para florecer. Las reuniones de planificación del proyecto se convirtieron en momentos de conexión profunda entre ellos. Elena veía en Arturo no solo a un aliado, sino a un hombre de principios cuya integridad y compasión la cautivaban cada vez más. Él, por su parte, admiraba la resiliencia y la fuerza de Elena, la forma en que transformaba la adversidad en algo bello y significativo. Cada día la distancia entre ellos disminuía y una nueva forma de intimidad, basada en respeto y admiración mutua, comenzaba a surgir, silenciosa y profunda. Mientras Elena florecía en su nuevo propósito, Emilio Mendoza se hundía en un abismo de desesperación y soledad. La CNBV apretaba el cerco, y las investigaciones sobre sus maniobras financieras se profundizaban, revelando una red de irregularidades que iba mucho más allá de lo que Elena y Arturo habían descubierto inicialmente. Los abogados de Emilio, antes tan confiados, ahora parecían exhaustos, sus voces cargadas de pesimismo en cada nueva reunión. La empresa, otrora su orgullo, estaba al borde de la bancarrota, con acreedores llamando a la puerta y empleados despedidos en masa. El teléfono, antes un símbolo de su poder, ahora solo traía malas noticias. La mansión, antes llena de vida y fiestas, se convirtió en un mausoleo. Sofía había desaparecido sin dejar rastro, y sus antiguos amigos de la élite financiera lo evitaban como la peste. Cada día, Emilio se sentía más aislado, reviviendo en su mente los momentos en que exhibió a Sofía en el escenario, la arrogancia que lo cegó, la humillación que infligió a Elena, el arrepentimiento, un sentimiento que rara vez se permitía sentir, comenzaba a corroerlo por dentro. Pero junto con el arrepentimiento crecía una rabia sorda, dirigida a Elena y Arturo, a quienes culpaba por su ruina. En medio de este caos, una figura inesperada reapareció en la vida de Emilio. Un primo lejano, Marcos, con quien había cortado lazos hacía años debido a desacuerdos financieros. Marcos,
Un hombre de negocios astuto, pero con una reputación dudosa, surgió con una propuesta. Alegaba tener información crucial sobre un antiguo socio de Emilio, un hombre llamado Gabriel, que había desaparecido misteriosamente años atrás y que, según Marcos, sabía detalles comprometedores sobre los primordios de la fortuna de los Mendoza. Marcos sugería que esa información podría ser la clave para desviar el foco de las investigaciones de la CNBV, o al menos para negociar una salida menos desastrosa. Emilio, desesperado, vio una chispa de esperanza en la oferta de Marcos, sin percibir que el primo tenía sus propios motivos ocultos y que la verdad sobre Gabriel era mucho más sombría de lo que podría imaginar. La propuesta de Marcos, aunque proveniente de una fuente dudosa, encendió una llama de esperanza en 1900, el pecho de Emilio. En su mente turbada por la desesperación, la idea de desviar el foco de las investigaciones o encontrar una palanca para negociar con la CNBV era un salvavidas. Ignorando la voz de la razón que lo alertaba sobre la índole de su primo, Emilio acordó encontrarse con Marcos en un lugar discreto, lejos de los ojos curiosos de la prensa. La reunión ocurrió en un café aislado, donde Marcos, con una sonrisa calculadora, comenzó a tejer su red. Gabriel no desapareció por casualidad. Emilio, susurró Marcos, inclinándose sobre la mesa. Él sabía demasiado sobre cómo la fortuna de los Mendoza fue realmente construida. Y no estoy hablando solo de algunos documentos. Estoy hablando de secretos que podrían derribar mucho más que tu empresa. La mención de Gabriel provocó un escalofrío en Emilio. Gabriel era una sombra del pasado, un socio que había desaparecido sin dejar rastros años atrás y cuya ausencia siempre fue un punto ciego en la memoria de Emilio, convenientemente ignorado. Marcos, sin embargo, parecía tener detalles perturbadores. Mencionó un antiguo almacén, registros de transacciones oscuras e incluso un nombre, un contacto que Gabriel supuestamente tenía antes de desaparecer. Con cada palabra de Marcos, Emilio sentía un frío en la espina dorsal. No era solo la amenaza de ruina financiera, era algo más profundo, más oscuro, que tocaba los orígenes de su riqueza. Marcos, percibiendo el impacto de sus palabras, ofreció una solución. Lo ayudaría a encontrar esos secretos, a usarlos a su favor, pero a cambio exigía una parte considerable de lo que quedara del Imperio Mendoza, además de una suma inmediata para cubrir sus gastos de investigación. Emilio, sin muchas opciones y con la soga al cuello, aceptó a regañadientes los términos, sintiendo que estaba entrando en un juego mucho más peligroso que cualquiera que ya hubiera jugado. Mientras, Emilio se enredaba cada vez más en las sombras de su pasado. Elena, ajena a esta nueva trama, celebraba pequeñas victorias. El proyecto Aurora tomaba forma, con la inauguración de un espacio físico modesto, pero acogedor, y la llegada de las primeras mujeres en busca de apoyo. Arturo Álvarez estaba allí, como siempre, su mirada orgullosa y su presencia reconfortante. La conexión entre ellos se profundizaba cada día, construida sobre la base sólida de valores compartidos y un respeto mutuo. Elena, al mirar hacia el futuro, sentía una paz que Emilio había perdido hace mucho tiempo, sin saber que el pasado de él estaba a punto de colisionar con su presente de una forma que nadie podría prever. La búsqueda de Pintos, Emilio y Marcos por Gabriel y los secretos del pasado de los Mendoza los llevó a lugares olvidados y polvorientos. Marcos, con su red de contactos oscuros, guió a Emilio por callejones oscuros y oficinas abandonadas hasta que finalmente llegaron a un antiguo almacén en las afueras de la ciudad, un lugar que Emilio apenas recordaba haber visitado en su juventud. El aire era pesado con olor a moho y polvo, y la oscuridad parecía engullir cualquier luz. Allí, en un compartimento secreto detrás de una pila de cajas viejas, encontraron una caja metálica oxidada. Dentro de la caja no había solo documentos, sino un diario gastado y algunas fotografías descoloridas. El diario pertenecía a Gabriel. A medida que Emilio hojeaba las páginas amarillentas, su rostro palidecía. Lo que estaba allí no eran solo detalles sobre transacciones financieras cuestionables,
sino descripciones vívidas de esquemas de lavado de dinero a gran escala, involucrando a figuras poderosas del submundo e incluso algunos nombres respetables de la alta sociedad, que Gabriel, en su ingenuidad inicial, había documentado. Lo más impactante, sin embargo, era la revelación de que la fortuna inicial de los Mendoza, la base sobre la cual Emilio construyó su imperio, estaba intrínsecamente ligada a esas operaciones ilícitas, y que Gabriel, al intentar alejarse, había sido silenciado. El diario no decía explícitamente quién lo silenció, pero las últimas entradas estaban llenas de miedo y amenazas veladas. Marcos observaba a Emilio con una sonrisa satisfecha. Sabía que había encontrado el arma. Perfecta. La verdad sobre Gabriel no era solo una forma de desviar el foco de la CNBV, era una bomba que podría destruir a Emilio completamente, arrastrando consigo la reputación de toda la familia. Emilio sintió el peso de la herencia sombría de su familia aplastarlo. No era solo un empresario corrupto, era el heredero de una fortuna manchada por crímenes mucho más graves de los que imaginaba. La desesperación se transformó en pánico. Tenía en sus manos la prueba de su propia ruina y la de su linaje. Mientras Emilio se sumergía en las profundidades de su oscuro pasado, Elena irradiaba luz. El proyecto Aurora ganaba destaque en los medios, no por escándalos, sino por su nobleza. Un reportaje emocionante sobre la primera mujer que había dado a luz en el refugio, con el apoyo del equipo y la presencia de Elena, tocó el corazón de muchos. Donaciones y voluntarios afluían y el Aurora se convertía en un faro de esperanza. Arturo Álvarez, siempre al lado de Elena, observaba su crecimiento con admiración creciente. La paz y la felicidad que ella encontraba en su trabajo eran palpables, y la conexión entre ellos se profundizaba cada día, sin que ella supiera que las sombras del pasado de Emilio estaban a punto de extenderse, amenazando alcanzar la nueva vida que estaba construyendo. El diario de Gabriel era un veneno lento que consumía a Emilio. Las revelaciones sobre el origen ilícito de la fortuna de los Mendoza y el destino sombrío de Gabriel lo paralizaron. Veía fantasmas en cada esquina, sintiendo el peso de la culpa y el miedo de que aquellos secretos salieran a la luz, arrastrándolo a una ruina aún más profunda. Marcos, con su astucia calculadora, no perdía tiempo. Presionaba a Emilio a usar las informaciones del diario como un arma, sugiriendo que podrían chantajear a las figuras poderosas mencionadas por Gabriel, o incluso usarlas para desviar la atención de la CNBV hacia otros objetivos. Emilio, en su desesperación, comenzó a considerar las opciones más oscuras, sintiéndose acorralado y sin salida. La paranoia de Emilio aumentaba cada día. Veía el ascenso de Elena y el éxito de la Aurora como una afrenta personal, un recordatorio constante de su propia caída. La felicidad de ella tan públicamente exhibida era una espina en su alma. En un acceso de furia y resentimiento, Emilio comenzó a planear una venganza. Quería manchar la imagen de Elena, desacreditar el proyecto Aurora y de alguna forma alcanzar a Arturo Álvarez, a quien veía como el principal arquitecto de su desgracia. Marcos, percibiendo la vulnerabilidad de Emilio, fomentaba estos pensamientos, vislumbrando nuevas oportunidades para manipular la situación a su favor. Mientras Emilio se hundía en su venganza, Elena y Arturo vivían un momento de rara tranquilidad. El Aurora se había consolidado, recibiendo reconocimiento y apoyo de diversas esferas de la sociedad. La inauguración oficial del nuevo y ampliado espacio del proyecto estaba marcada, y la prensa estaba ansiosa por cubrir el evento. Cada día la admiración mutua entre Elena y Arturo se transformaba en algo más profundo. En una tarde tranquila, mientras discutían los últimos detalles para la inauguración, Arturo, con una mirada que revelaba todo su cariño, tomó la mano que de Elena. «Elena», dijo su voz suave, «has transformado tu dolor en una fuerza increíble. Me siento honrado de estar a tu lado». El momento era de pura conexión, un contraste gritante con la oscuridad que envolvía a Emilio. Sin embargo, la paz de Elena estaba a punto de ser puesta a prueba. Emilio,
consumido por la rabia y con la ayuda de Marcos, comenzó a plantar noticias falsas y rumores maliciosos sobre el Aurora y sobre la propia Elena, tratando de asociarla a supuestas irregularidades financieras e incluso insinuando que el proyecto era solo una fachada para lavar dinero. La primera ola de ataques comenzó a surgir en blogs y portales de noticias menores, pero con el potencial de esparcirse rápidamente. La sombra del pasado de Emilio, ahora más oscura que nunca, se estaba moviendo en dirección a la luz que Elena había construido, amenazando todo lo que había conquistado. Las primeras semillas de veneno plantadas por Emilio y Marcos comenzaron a germinar. Blogs de chismes y portales de noticias sensacionalistas, antes enfocados en la caída de Emilio, ahora volvían sus lentes hacia Elena y el Aurora. Artículos anónimos y comentarios maliciosos surgían, insinuando desvío de fondos, mala gestión, e incluso que el proyecto era una fachada para ganancias personales. La pureza y la nobleza de la Aurora estaban siendo atacadas, y la reputación de Elena, antes intocable, comenzaba a ser raspada. Elena, al encontrarse con los titulares y los comentarios odiosos en las redes sociales, sintió un golpe en el estómago. No era por sí misma que se preocupaba, sino por el proyecto que tanto amaba y por las mujeres que dependían de él. La idea de que el Aurora pudiera ser mancillado por mentiras la hería profundamente. Sin embargo, el dolor rápidamente dio lugar a la indignación y a una determinación férrea. Había superado la traición de Emilio y no permitiría que su malicia destruyera algo tan significativo. Arturo Álvarez, al tener conocimiento de los ataques, actuó con la rapidez y la precisión de un estratega. Inmediatamente contactó al doctor Ricardo Velázquez, que ya estaba monitoreando la situación. Juntos trazaron un plan de contraataque. Ricardo, con su experiencia jurídica, comenzó a reunir pruebas para procesar a los vehículos de comunicación que publicaran informaciones falsas, mientras Arturo, usando su influencia y credibilidad, convocó a una rueda de prensa. Él no solo defendería a Elena y a la Aurora, sino que también expondría la naturaleza vil de los ataques, sugiriendo el origen y los motivos detrás de ellos, sin, no obstante, revelar el diario de Gabriel o las profundidades de la podredumbre de Emilio. En la rueda de prensa, Arturo fue elocuente y firme. Al lado de una Elena serena y digna, defendió la integridad del Aurora, presentando documentos que comprobaban la transparencia financiera del proyecto y testimonios emocionantes de mujeres que habían sido ayudadas. Habló sobre la importancia de la verdad y la responsabilidad en la prensa, y sobre cómo algunos individuos desesperados y sin escrúpulos intentaban destruir lo que era bueno. La respuesta del público fue inmediata y abrumadora. La mayoría de las personas, ya consciente de la decadencia de Emilio, vio los ataques como un intento desesperado de un hombre en ruinas. La credibilidad de Arturo y la resiliencia de Elena prevalecieron, transformando el ataque en una ola de solidaridad y apoyo aún mayor a la Aurora. Emilio, viendo la rueda de prensa desde su mansión, sintió que la frustración y la rabia aumentaban. Su plan de venganza había fallado miserablemente, y se dio cuenta de que Arturo era un adversario mucho más formidable de lo que imaginaba. Marcos, a su lado, observaba la escena con un brillo en los ojos. El fracaso de Emilio era, para él, solo una oportunidad más para estrechar su control y profundizar la red de manipulación, empujando a Emilio hacia acciones aún más arriesgadas y desesperadas, lejos de los ojos del público. El fracaso rotundo de su plan de venganza arrojó a Emilio en un pozo aún más profundo de amargura. La rueda de prensa de Arturo, la dignidad de Elena y la ola de apoyo a la Aurora fueron como un puñetazo en el estómago. La humillación era insoportable y la rabia, antes latente, ahora hervía en sus venas. Rompió objetos en la sala, gritó a los pocos empleados que aún quedaban y se encerró en su despacho, inmerso en pensamientos sombríos. Marcos, observando la espiral descendente de Emilio, vio su oportunidad. Con un aire de falsa compasión se acercó. «Emilio, los ataques públicos no funcionan contra quien tiene la opinión pública a su favor.
comenzó, su voz suave, pero cargada de insinuaciones. Necesitamos algo más directo, algo que ataque el núcleo de lo que han construido. El diario de Gabriel no sirve solo para defendernos, puede ser un arma contra aquellos que nos han perjudicado. Marcos sugirió que las informaciones contenidas en el diario podrían ser usadas para exponer no solo los secretos de Emilio, sino también los de figuras poderosas que, de alguna forma, estaban ligadas al ascenso de Arturo o que podrían estar implicadas en esquemas similares. La idea era crear un escándalo tan grande que desviara completamente la atención de Emilio o incluso alcanzara a Arturo indirectamente, arrastrándolo a un lodazal de acusaciones. Emilio, cegado por la venganza y desesperado por revertir su situación, estuvo de acuerdo, sin darse cuenta de que se estaba convirtiendo en una marioneta en manos de Marcos, que tenía planes mucho mayores y más sombríos para el diario y para la fortuna de los Mendoza. Mientras la oscuridad consumía a Emilio, la luz de Elena y Arturo brillaba más fuerte. La inauguración del espacio ampliado de la Aurora fue un éxito rotundo. La presencia de autoridades, voluntarios y, lo más importante, de las mujeres que habían encontrado refugio y esperanza allí, transformó el evento en una celebración de la resiliencia y la solidaridad. Elena, con la mano de Arturo firmemente en la suya, hizo un discurso emocionante, agradeciendo a todos y reforzando la misión del proyecto. La mirada de Arturo hacia ella era de puro orgullo y cariño, y el público presente sentía la conexión genuina entre los dos. Aquella noche, bajo el cielo estrellado, Arturo llevó a Elena a una cena íntima. La conversación fluyó naturalmente, pasando de los desafíos del Aurora a sueños y planes futuros. Con cada risa compartida, con cada mirada intercambiada, la intimidad entre ellos se profundizaba. Elena sentía una paz y una felicidad que nunca imaginó que sería posible. Estaba construyendo una nueva vida, basada en valores sólidos y en un amor que surgía de forma orgánica y verdadera. Sin embargo, la sombra de Emilio, aunque invisible, se cernía en el horizonte. El juego de Marcos era peligroso, y las informaciones del diario de Gabriel, ahora en manos de un hombre sin escrúpulos, estaban a punto de desencadenar una tempestad que amenazaría no solo la paz de Elena, sino la seguridad de muchas vidas. Marcos no perdió tiempo en poner su plan en acción. Con el diario de Gabriel en manos y la mente de Emilio envenenada por la venganza, comenzó a filtrar información selectiva a una red de periodistas de investigación y blogueros menos escrupulosos, pero con gran alcance. Las revelaciones no eran sobre Emilio, al menos no directamente. En vez de eso, las filtraciones apuntaban a una intrincada red de corrupción y lavado de dinero que se extendía por décadas, involucrando nombres prominentes de la política, la justicia y el empresariado, algunos de los cuales tenían conexiones indirectas con Arturo Álvarez, ya sea a través de fundaciones de caridad o de antiguos casos jurídicos. La estrategia de Marcos era clara: crear un caos tan grande que el foco de las investigaciones sobre Emilio se diluyera y, de paso, arrastrar a Arturo al centro de una tormenta mediática, manchando su reputación por asociación. Los primeros titulares surgieron como truenos en cielo azul. Nombres respetables eran citados en esquemas antiguos, y la sombra de la duda se cernía sobre instituciones antes consideradas intocables. Los medios, sedientos de escándalos, se sumergieron de cabeza en las nuevas revelaciones, y la historia de la caída de Emilio Mendoza fue rápidamente sustituida por una trama mucho mayor y más compleja. El nombre de Arturo Álvarez comenzó a aparecer en artículos que cuestionaban sus conexiones, aunque remotas, con algunas de las figuras implicadas, levantando sospechas sobre la integridad de su carrera. Arturo, al ver su nombre y su reputación siendo arrastrados por el lodo, sintió la furia y la frustración. Sabía que era una maniobra desesperada de Emilio, orquestada por Marcos, para desviar la atención y tomar represalias. El doctor Ricardo Velázquez, su socio, estaba en shock con la dimensión de las nuevas acusaciones. «Esto es mucho más grande que Emilio, Arturo», advirtió Ricardo, su voz tensa. «Estos nombres no van a dejar pasar esto.
Estás en medio de un fuego cruzado. Arturo sabía que Ricardo tenía razón. La situación era peligrosa, y la verdad sobre Gabriel y el origen de la fortuna de los Mendoza, si se exponía completamente, podría sacudir las estructuras del poder. Elena, al lado de Arturo, sintió el peso de la nueva amenaza. La paz que había encontrado estaba nuevamente en riesgo, pero esta vez, la batalla era mucho mayor y más compleja. Vio la preocupación en los ojos de Arturo, la forma en que se preparaba para enfrentar una guerra que no era suya. En vez de retroceder, la determinación de Elena se fortaleció. Sabía que necesitaba estar al lado de Arturo, no solo como apoyo emocional, sino como una aliada en la búsqueda de la verdad y la justicia. La lucha que Emilio había iniciado, impulsado por Marcos, se estaba transformando en un enfrentamiento épico, donde la verdad sobre el pasado sombrío de una élite corrupta estaba a punto de salir a la luz, y Arturo y Elena se veían de repente en el centro de todo. La tormenta mediática, orquestada por Marcos, rugía con fuerza total. Los titulares eran implacables, y el nombre de Arturo Álvarez, antes sinónimo de integridad, ahora era arrastrado al torbellino de acusaciones de corrupción. Aunque no hubiera pruebas directas de su implicación, la asociación con figuras involucradas y la naturaleza insidiosa de las filtraciones comenzaron a corroer su reputación. Clientes importantes de su bufete de abogados comenzaron a expresar preocupación, y algunos contratos fueron suspendidos. El Aurora, por su parte, aunque no fuera el objetivo principal, sentía las salpicaduras de la controversia, con algunos donantes vacilantes y cuestionamientos sobre la asociación de Elena con Arturo. Arturo y Ricardo se vieron en una carrera contra el tiempo. Sabían que la defensa pasiva no sería suficiente. «Necesitamos entender la extensión de estas informaciones, Ricardo», declaró Arturo, su voz tensa, pero decidida. «Y, más importante, necesitamos encontrar el diario de Gabriel. Es la clave para desentrañar esta red y exponer quién está detrás». Ricardo estuvo de acuerdo, y el equipo jurídico de Arturo comenzó una investigación paralela, rastreando el origen de las filtraciones y buscando conexiones entre las historias publicadas y el pasado de la familia Mendoza. Con cada nuevo descubrimiento, la imagen de Emilio como el mentor de la trama se fortalecía, pero también la percepción de que él era solo una pieza en un juego mucho mayor. Elena, viendo la presión sobre Arturo, no dudó en actuar. Usó la visibilidad de la Aurora para organizar una serie de conferencias y entrevistas, no para defender a Arturo directamente, sino para hablar sobre la importancia de la verdad, la ética y la responsabilidad social. Enfatizó la necesidad de discernimiento en tiempos de desinformación y la resiliencia de proyectos que nacen de propósitos genuinos. Su voz tranquila y su postura inquebrantable trajeron un contrapunto a la histeria mediática, y muchos comenzaron a cuestionar la verdadera motivación detrás de los ataques a Arturo. Mientras tanto, Emilio observaba el caos con una satisfacción enfermiza, pero también con un miedo creciente. Marcos, por su parte, estaba cada vez más audaz. Comenzó a exigir más dinero, alegando que necesitaba recursos para mantener la presión y proteger a Emilio de posibles represalias de las figuras poderosas que estaban siendo expuestas. Emilio, debilitado y dependiente, sentía el apriete de la correa de Marcos, percibiendo que había cambiado un infierno por otro, aún más peligroso. Las figuras poderosas, cuyos nombres estaban siendo arrastrados por el lodo, no se quedaron inertes. Comenzaron a surgir contraataques velados, amenazas anónimas e incluso intentos de silenciar a periodistas. La presión aumentaba sobre Arturo y Ricardo, que sabían que se estaban acercando a una verdad explosiva, pero que también los colocaba en un peligro inminente. La búsqueda por el diario de Gabriel se convirtió en una carrera contra el tiempo, pues lo que estaba en juego no era solo la reputación de Arturo, sino la seguridad de todos los involucrados y la oportunidad de exponer una corrupción que se extendía mucho más allá de los límites de la familia Mendoza. La tempestad que Marcos había desencadenado no mostraba señales de tregua.
Los ataques contra Arturo Álvarez se intensificaban y las insinuaciones de su involucramiento con figuras corruptas comenzaban a tener un impacto real. Su bufete de abogados enfrentaba auditorías inesperadas y la presión sobre sus clientes para que rompieran contratos aumentaba. Ricardo Velázquez, exhausto, pero determinado, trabajaba incansablemente para refutar las acusaciones, pero la máquina de desinformación era poderosa. «Están intentando sofocarnos, Arturo», advirtió Ricardo, mostrándole una citación para declarar en una investigación sobre lavado de dinero. «Esto ya no es solo sobre Emilio. Hay gente muy poderosa detrás de esto, protegiendo sus propios secretos». Mientras Arturo y Ricardo luchaban en la línea de frente, Emilio se hundía en un abismo de paranoia y desesperación. Marcos, con una sonrisa fría, apretaba el cerco. No solo exigía más dinero, sino que comenzó a forzar a Emilio a firmar documentos que transferían activos y propiedades a cuentas offshore controladas por él. «Es por tu seguridad, Emilio», decía Marcos con voz untuosa. «Para proteger lo que queda de tu fortuna de las investigaciones, nadie va a encontrar nada». Emilio, quebrado y sin fuerzas para resistir, firmaba sintiéndose cada vez más un prisionero en su propia casa. Percibía demasiado tarde que Marcos no era un aliado, sino un predador que lo estaba devorando vivo. Las figuras poderosas, cuyos nombres habían sido arrastrados al lodo por las filtraciones de Marcos, no sé ti, quedaron pasivas. No solo contraatacaban a Arturo, sino que también comenzaron a cazar la fuente original de las filtraciones. Emilio, en su vulnerabilidad, se convirtió en un blanco fácil. Mensajes amenazadores comenzaron a llegar, y la seguridad alrededor de su mansión se convirtió en una farsa. Era un hombre marcado, y Marcos parecía aprovechar la situación, usando el miedo de Emilio para extraer aún más de él. Elena, viendo la angustia de Arturo, decidió actuar de forma más directa. Sabía que la verdad era la única arma capaz de desmantelar la red de mentiras. Usando su influencia y la credibilidad del Aurora, buscó a una periodista investigativa de renombre, conocida por su integridad y valentía. Sin revelar detalles sobre el diario, compartió sus sospechas sobre el origen de los ataques y la manipulación de Emilio, plantando la semilla para una investigación más profunda que pudiera exponer la verdadera cara de Marcos y la dimensión de la corrupción. Paralelamente, Arturo y Ricardo tuvieron un avance inesperado. Una antigua secretaria de la familia Mendoza, que había trabajado para Gabriel y que se sentía culpable por su silencio, contactó a Ricardo anónimamente. Ella no tenía el diario, pero tenía una copia de una carta que Gabriel había enviado a un amigo de confianza, mencionando un escondite secreto para pruebas irrefutables en caso de que algo le ocurriera. La carta no revelaba el contenido exacto, pero indicaba un lugar específico, una casa de campo antigua, casi olvidada, que pertenecía a la familia Mendoza y que Gabriel usaba como refugio. La esperanza se reencendió, pero la urgencia era palpable. Sabían que estaban en una carrera contra el tiempo, pues cada día que pasaba el cerco se cerraba más, y la verdad sobre Gabriel y la fortuna de los Mendoza estaba a punto de explotar, arrastrando consigo a todos los involucrados. La revelación de la antigua secretaria de Gabriel encendió una llama de esperanza en Arturo y Ricardo. Sin perder un segundo, decidieron ir inmediatamente a la casa de campo, un lugar olvidado por la familia Mendoza, pero que ahora se convertía en el epicentro de sus búsquedas. El viaje fue tenso, marcado por el silencio cargado de expectativa y por el peso de la responsabilidad. Al llegar, la casa parecía un fantasma del pasado, cubierta por hiedra y polvo, un testimonio silencioso de una vida que había sido brutalmente interrumpida. Con la carta de Gabriel como guía, Arturo y Ricardo registraron la casa. Cada habitación guardaba recuerdos, pero también la promesa de una verdad oculta. Finalmente, en un pequeño despacho anexo, detrás de una estantería de libros empolvados, encontraron un mecanismo oculto. Con un clic suave, un cajón secreto se abrió, revelando no solo el diario de Gabriel,
sino también una serie de documentos, copias de contratos, extractos bancarios y grabaciones de audio. El diario era la pieza central, pero los otros documentos eran la prueba irrefutable de una red de corrupción que Gabriel había meticulosamente registrado, detallando los nombres, las fechas y los valores de cada transacción ilícita y la participación de figuras poderosas que se extendían mucho más allá de la familia Mendoza. El impacto en Arturo y Ricardo fue palpable. Tenían en manos la bomba que podría hacer explotar el submundo del poder. Mientras la verdad era desenterrada, Emilio vivía su propio infierno. Marcos, ahora completamente al control, había transformado la mansión en una prisión dorada. Monitoreaba cada movimiento de Emilio, controlaba sus finanzas e incluso sus comidas. Cada día, Marcos revelaba más de sus planes, usando las informaciones del diario de Gabriel para chantajear a figuras aún más poderosas, sin importarle las consecuencias para Emilio. El miedo de Emilio se transformó en desesperación cuando se dio cuenta de que Marcos lo estaba usando como un escudo, exponiéndolo a peligros que apenas podía concebir. Las amenazas de las figuras poderosas, que ahora sabían que Emilio era la fuente de las filtraciones, se volvieron más directas y aterradoras. Paralelamente, la periodista que Elena había contactado, instigada por sus pistas, comenzó a conectar los puntos. Se dio cuenta de que las filtraciones no eran aleatorias, sino parte de una estrategia mayor. Su investigación la llevó a una serie de intermediarios y a un patrón de comportamiento que apuntaba a Marcos como el orquestador detrás de la diseminación de las informaciones. Se estaba acercando peligrosamente a la verdad, sin saber que Arturo y Ricardo ya habían encontrado la fuente original. Con el diario y las pruebas en manos, Arturo y Ricardo sabían que la batalla final estaba próxima. Tenían la verdad, pero el peligro era inmenso. Las figuras poderosas no dudarían en usar todos los medios para proteger sus secretos, y Marcos, con su control sobre Emilio y su mente calculadora, era un adversario imprevisible. La carrera contra el tiempo se había intensificado, y la revelación completa de la verdad sobre la fortuna de los Mendoza y la red de corrupción estaba a punto de sacudir los cimientos de un sistema entero, colocando a Arturo, Elena y todos los involucrados en un riesgo sin precedentes. Con el diario de Gabriel y la montaña de pruebas en manos, Arturo y Ricardo retornaron a la ciudad, la urgencia pesando sobre ellos. La primera y más crucial etapa era garantizar la seguridad de los documentos. Los guardaron en una caja fuerte de alta seguridad, en un lugar que solo los dos conocían, lejos de ojos curiosos y manos codiciosas. La sensación de tener la verdad en sus manos era abrumadora, pero también aterradora. «Esto es dinamita, Ricardo», murmuró Arturo, el rostro pálido. «Una vez que esto sea revelado, no habrá vuelta atrás. Necesitamos un plan infalible para exponer todo sin convertirnos en las próximas víctimas». Ricardo estuvo de acuerdo y comenzaron a trazar una estrategia meticulosa, pensando en cada paso, cada posible represalia de las figuras poderosas. Mientras la dupla se preparaba para la guerra, Emilio vivía sus últimos días de libertad, o lo que quedaba de ella. Marcos, consciente de que la cacería por Emilio se intensificaba, decidió que era hora de deshacerse de su peón inútil. Había extraído todo lo que podía de la fortuna de los Mendoza y ahora veía a Emilio como un estorbo peligroso. Con una frialdad calculadora, Marcos comenzó a plantar pistas falsas que llevarían a las figuras poderosas directamente a la mansión de Emilio, sugiriendo que él aún poseía el diario y estaba a punto de negociar con la prensa. Su objetivo era claro: eliminar a Emilio y al mismo tiempo desviar la atención de sí mismo. Emilio, sintiendo que el cerco se cerraba y la traición de Marcos se volvía palpable, intentó una última y desesperada tentativa de fuga, pero fue impedido por los hombres de Marcos, que ahora lo mantenían bajo vigilancia aún más estrecha. La periodista que Elena había contactado, por su parte, estaba siguiendo el rastro de Marcos. Había descubierto una serie de transacciones financieras sospechosas y conexiones entre Marcos
y algunas de las empresas fantasma citadas en las filtraciones iniciales. Su investigación la llevó a uno de los antiguos asociados de Marcos, un hombre amargado que, a cambio de protección, le reveló la extensión de la manipulación de Emilio y el plan de Marcos para usarlo como chivo expiatorio. La periodista se dio cuenta de que estaba a punto de descubrir una historia mucho mayor de lo que imaginaba, una que ligaba la caída de Emilio al ascenso de Marcos y a la corrupción de una élite. Elena, sintiendo una aprensión creciente, pero sin saber la extensión del peligro, continuaba fortaleciendo el Aurora. Había percibido la intensificación de los ataques a Arturo y la tensión en sus ojos, y se dedicaba a ser su puerto seguro. Cada día, la conexión entre ellos se profundizaba, y la idea de construir un futuro juntos se volvía más real. Sin embargo, la calma era engañosa. La trampa de Marcos se estaba cerrando sobre Emilio, y la revelación del diario de Gabriel estaba a punto de desencadenar un terremoto que sacudiría las estructuras del poder, colocando a Arturo, Elena y la propia verdad en un enfrentamiento final con fuerzas implacables. La estrategia de Arturo y Ricardo para exponer la verdad fue meticulosamente elaborada. Sabían que entregar el diario y las pruebas a una única fuente era demasiado arriesgado. Decidieron entonces contactar a la periodista que Elena había buscado, reconociendo su integridad y el alcance de su investigación. En un encuentro secreto y bajo fuerte esquema de seguridad, Arturo y Ricardo le presentaron el diario de Gabriel y los documentos que lo acompañaban. La periodista, que ya poseía evidencias contra Marcos y la red de corrupción, quedó impactada con la dimensión de las revelaciones. Las piezas del rompecabezas encajaron perfectamente, revelando no solo la manipulación de Emilio por Marcos, sino también la participación de figuras de alto rango en esquemas que se remontaban a décadas de impunidad. La periodista prometió actuar con la máxima responsabilidad, garantizando que la historia sería divulgada de forma irrefutable y simultánea en diversos medios de comunicación para evitar cualquier intento de acallarla. Mientras la bomba de relojería era preparada, la trampa de Marcos para Emilio se cerraba. Seguro de que Emilio ya no tenía utilidad y que las figuras poderosas estaban a punto de alcanzarlo, Marcos orquestó un último acto de traición, filtró la ubicación exacta de Emilio y la falsa información de que el diario aún estaba en su posesión a los secuaces de las figuras poderosas. La mansión de Emilio fue invadida en una noche lluviosa. Emilio, que ya vivía en constante pánico, fue confrontado por hombres armados, enviados para silenciarlo y recuperar lo que ellos pensaban que era el diario. En sus últimos momentos de lucidez, Emilio percibió la extensión de la manipulación de Marcos y cuán profundamente había caído. Su venganza se había transformado en su propia ruina. Marcos, observando de lejos el caos que había creado, sintió una mezcla de satisfacción y urgencia. Había conseguido desviar la atención hacia Emilio, pero sabía que la periodista estaba tras su pista. Con la fortuna de los Mendoza en sus manos y la certeza de que Emilio ya no era una amenaza, comenzó a planear su fuga, creyendo que había salido ileso de otro de sus esquemas. Al día siguiente, el mundo despertó con la explosión de la noticia. En una serie de reportajes investigativos publicados simultáneamente en grandes periódicos y portales de noticias, el diario de Gabriel Mendoza fue revelado. Los nombres, las fechas, las transacciones ilícitas, los esquemas de lavado de dinero y las conexiones con figuras prominentes de la política y del empresariado fueron expuestos en detalles impactantes. La historia de la caída de Emilio, antes un escándalo aislado, ahora era apenas un hilo en un tapiz mucho mayor de corrupción sistémica. Las figuras poderosas que habían intentado silenciar a Emilio vieron sus nombres estampados en los titulares, y la imagen de Arturo Álvarez, antes manchada, fue rehabilitada a medida que la verdadera trama de Marcos y la inocencia de Arturo se volvían evidentes. El país entró en ebullición. Se abrieron investigaciones, se efectuaron arrestos, y la prensa clamaba por justicia. Arturo y Elena
aunque aliviados por ver la verdad salir a la luz, sabían que la batalla estaba lejos de terminar. La exposición del diario de Gabriel había abierto una caja de Pandora y las repercusiones serían sentidas por mucho tiempo. La lucha por la justicia apenas comenzaba, y ellos estaban en el centro de una revolución que prometía sacudir las estructuras del poder como nunca antes. La revelación del diario de Gabriel Mendoza reverberó como un terremoto por todo el país. Los titulares estaban dominados por los nombres de los involucrados y la indignación pública crecía con cada nueva información que surgía de las investigaciones. Fiscales y fuerzas policiales, munidos de las pruebas irrefutables entregadas por la periodista, actuaban con celeridad. Se expedían órdenes de arresto y figuras otrora intocables eran arrastradas a los tribunales, enfrentando acusaciones de corrupción, lavado de dinero y asociación delictuosa. El sistema, que parecía inamovible, comenzaba a desmoronarse bajo el peso de la verdad. Para Arturo Álvarez, la exposición del diario fue su completa rehabilitación. La nube de sospecha que flotaba sobre su nombre se disipó, sustituida por un reconocimiento generalizado de su integridad y coraje. Clientes que se habían alejado retornaron, y su bufete de abogados se convirtió en un bastión en la lucha contra la corrupción, con innumerables personas buscando su ayuda para descubrir otros esquemas. La paz con todo era relativa. Arturo sabía que la batalla por la justicia era larga y que las fuerzas que habían sido expuestas no se rendirían fácilmente. Él y Ricardo continuaron colaborando con las autoridades, proporcionando insights y apoyo jurídico siempre que fuera necesario. Elena, al lado de Arturo, sintió un alivio inmenso. El Aurora ganó una visibilidad sin precedentes, atrayendo nuevos donantes y voluntarios. La historia de Gabriel, la corrupción y la búsqueda por la verdad se convirtieron en un testimonio del poder de la resiliencia y de la importancia de luchar por un mundo más justo. Elena usó la plataforma para defender la transparencia y la ética, transformando el dolor del pasado en un motor para el cambio. Su relación con Arturo se profundizó aún más, cimentada por la adversidad y por compartir un propósito mayor. Marcos, por su parte, no consiguió escapar. La periodista, con sus propias pruebas y la colaboración de Arturo y Ricardo, había montado un dossier completo sobre sus actividades. Mientras intentaba huir del país, fue interceptado por la Policía Federal en un aeropuerto. La noticia de su arresto fue recibida con satisfacción, pero también con la comprensión de que él era apenas uno de los muchos eslabones de una cadena compleja. En su interrogatorio, Marcos, en un último acto de desesperación y venganza, intentó echar toda la culpa a Emilio, sin saber que el destino de Emilio ya había sido sellado. Emilio Mendoza, abandonado por Marcos y cazado por las figuras poderosas, fue encontrado sin vida en su mansión. La causa oficial de la muerte fue un ataque cardíaco, pero las circunstancias nebulosas y la invasión de su casa en la noche anterior dejaron una sombra de duda sobre los eventos finales de su vida. Su venganza, impulsada por Marcos, se había convertido en una trampa fatal, y él se convirtió en una víctima más de la red de corrupción que Gabriel había intentado descubrir. El país estaba en un nuevo capítulo. Las investigaciones continuaban, y la sociedad civil se movilizaba para exigir reformas y mayor fiscalización. Arturo y Elena, exhaustos, pero con un sentido renovado de propósito, miraban hacia el futuro. La verdad había sido revelada, pero la lucha para que la justicia fuera plenamente hecha y para que un nuevo camino fuera trazado apenas comenzaba, y ellos estaban listos para enfrentarla juntos. El huracán de revelaciones y arrestos comenzó a calmarse, pero el rastro de destrucción que dejó en el escenario político y empresarial del país era innegable. Los tribunales estaban abarrotados con los casos derivados del diario de Gabriel, y cada semana nuevas denuncias y desdoblamientos mantenían la atención pública encendida. La prensa antes manipulada, ahora actuaba como un perro guardián vigilante, garantizando que la verdad continuara siendo expuesta y que los responsables fueran llevados ante la justicia.
Las reformas prometidas comenzaron a ser debatidas, y la sociedad civil, galvanizada por el escándalo, exigía cambios profundos y duraderos. Para Arturo Álvarez, el periodo post-revelación fue de intensa actividad y, paradójicamente, de menos tapín, una calma interior que hacía mucho no sentía. Su nombre estaba limpio, su reputación restaurada, y su bufete se convirtió en un faro para aquellos que buscaban combatir la corrupción. Se dedicó a ayudar a las autoridades en las investigaciones, usando su conocimiento jurídico para desentrañar las complejidades de los esquemas. Más que nunca, Arturo sentía que estaba cumpliendo un propósito, honrando la memoria de Gabriel y luchando por un futuro más justo. Sabía que la corrupción era una hidra y que cortar una cabeza no significaba el fin de la batalla, pero estaba listo para el desafío. Elena, por su parte, vio el Aurora florecer de una forma que jamás había imaginado. La historia del proyecto, entrelazada con la búsqueda de la verdad y la lucha contra la injusticia, resonó profundamente con el público. Donaciones y voluntarios afluían, permitiendo que el Aurora expandiera sus actividades, alcanzando más comunidades y ofreciendo más apoyo. Elena se convirtió en una voz influyente en la defensa de la ética y la transparencia, usando su plataforma para inspirar a otros a comprometerse en la construcción de una sociedad mejor. Encontró una fuerza y una claridad de propósito que la llenaban, y el dolor del pasado, aunque nunca olvidado, se transformó en una poderosa fuerza motriz. La relación entre Arturo y Elena, forjada en el fuego de la adversidad, se había vuelto inquebrantable. Compartían no solo la experiencia traumática, sino también la visión de un futuro donde la integridad y la justicia prevalecieran. Las noches en que discutían estrategias y se apoyaban mutuamente dieron lugar a conversaciones más ligeras, sobre sueños y planes. Se convirtieron en un puerto seguro uno para el otro, encontrando consuelo e inspiración en la presencia mutua. La idea de construir una vida juntos, antes una posibilidad distante, ahora parecía la progresión más natural y deseable. Marcos, aguardando su juicio, intentó negociar, ofreciendo más información a cambio de una pena menor, pero sus revelaciones eran insignificantes ante lo que el diario de Gabriel ya había expuesto. Él sería apenas un nombre más en la larga lista de condenados. El destino de Emilio, por su parte, permaneció como un recordatorio sombrío de los peligros de la venganza y la manipulación. Su muerte, aunque no esclarecida en todos los detalles, fue un epílogo trágico para una vida consumida por la amargura. El país, aunque marcado por las heridas de la corrupción expuesta, respiraba un aire de renovación. La verdad, finalmente, había prevalecido. Arturo y Elena de la mano miraban hacia el horizonte, sabiendo que el camino por delante sería largo y desafiante, pero con la convicción de que juntos podrían continuar luchando por un mundo donde la luz de la verdad nunca se apagara. La historia de Gabriel Mendoza, de su fortuna y de su búsqueda por justicia, se había convertido en un legado, un catalizador para el cambio que el país tanto necesitaba. Los meses que siguieron a la explosión del escándalo fueron de una efervescencia continua. La limpieza moral que el diario de Gabriel había iniciado estaba lejos de terminar. Nuevas capas de corrupción eran expuestas y el sistema judicial trabajaba incansablemente para procesar a los involucrados. El clamor popular por reformas se tradujo en cambios legislativos significativos, buscando mayor transparencia y responsabilización. La sociedad, antes apática, ahora se mostraba más vigilante y comprometida, exigiendo que la memoria de Gabriel y el sacrificio de Emilio no fueran en vano. Arturo Álvarez se zambulló de cabeza en este nuevo escenario. Su bufete, ahora uno de los más respetados en el combate a la corrupción, estaba en el centro de diversas acciones judiciales y consultorías para nuevas leyes. Se convirtió en una figura pública, frecuentemente invitado a dar conferencias y a comentar sobre la importancia de la ética y la integridad. Aunque la carga de trabajo era inmensa,
Arturo sentía una profunda satisfacción. Cada victoria en los tribunales, cada ley aprobada, era un paso hacia el legado que Gabriel había soñado. Sabía que la lucha contra la corrupción era un proceso continuo, pero estaba determinado a dedicar su vida a ella. Elena, por su parte, transformó el Aurora en un faro de esperanza y empoderamiento. El proyecto, que antes se dedicaba a apoyar a víctimas de injusticia, se expandió para incluir programas de educación cívica y concientización sobre los peligros de la corrupción. Ella veía en cada niño y en cada joven que el Aurora alcanzaba la promesa de un futuro más justo. El dolor de su pasado, aunque aún presente, se había transmutado en una fuerza motriz para el cambio, y Elena encontró en su dedicación al prójimo un sentido profundo para su propia existencia. La relación entre Arturo y Elena floreció en medio de ese torbellino. Encontraron uno en el otro no solo a una pareja, sino a un confidente, un apoyo inquebrantable. Las noches, antes llenas de estrategias y preocupaciones, ahora daban lugar a momentos de tranquilidad y complicidad. Compartían los desafíos de sus respectivas misiones, pero también los pequeños placeres de la vida, encontrando en la presencia del otro un refugio. En una noche tranquila, bajo el cielo estrellado, Arturo le pidió a Elena que se casara con él. No había grandes discursos, solo la certeza de un amor construido sobre la verdad, la resiliencia y un propósito compartido. Elena, con los ojos humedecidos, aceptó. La boda fue una celebración íntima pero llena de significado. No solo la unión de dos almas, sino la celebración de una nueva fase, donde la esperanza y la justicia prevalecían sobre la oscuridad. Ricardo, el fiel amigo y socio de Arturo, fue un testigo emocionado, viendo la felicidad que finalmente había encontrado su camino en la vida de Arturo. La historia de la fortuna de los Mendoza, del diario de Gabriel y de la lucha por la verdad se convirtió en un hito en la historia del país. Un recordatorio de que incluso en las sombras más profundas de la corrupción, la luz de la integridad y la justicia puede eventualmente prevalecer. Arturo y Elena, ahora casados y unidos en propósito, miraban hacia el futuro con la certeza de que juntos continuarían construyendo un legado de esperanza, inspirando a otros a luchar por un mundo donde la verdad fuera siempre la mayor riqueza. Los años que siguieron a la boda de Arturo y Elena estuvieron marcados por una transformación gradual pero profunda en el escenario nacional. La limpieza moral, iniciada por el diario de Gabriel Mendoza, se había convertido en un movimiento continuo. Las leyes anticorrupción fueron fortalecidas, los mecanismos de fiscalización mejorados, y la cultura de impunidad comenzó a ser desmantelada, aunque en cada paso hubiera resistencia y nuevos desafíos a superar. La sociedad, más atenta y participativa, no permitía que los avances fueran revertidos, convirtiéndose en una guardiana incansable de la ética pública. Arturo Álvarez consolidó su posición como uno de los más prominentes abogados del país en el área de combate a la corrupción. Su bufete no solo lidiaba con casos de gran repercusión, sino que también se dedicaba a la formación de una nueva generación de juristas comprometidos con la integridad. Se convirtió en una voz respetada en foros internacionales, compartiendo la experiencia mexicana e inspirando a otras naciones a enfrentar sus propios desafíos. A pesar de la agenda intensa, Arturo encontraba equilibrio en la vida al lado de Elena, valorando los momentos de tranquilidad y complicidad que construyeron juntos. La lucha aún era ardua, pero la enfrentaba con una serenidad que la paz personal le proporcionaba. Elena, por su parte, elevó el Aurora a un nivel nacional. El proyecto, que comenzó como un refugio para víctimas de injusticia, se expandió para crear centros de ciudadanía en diversas ciudades, ofreciendo educación jurídica básica, apoyo psicológico y programas de empoderamiento para comunidades vulnerables. Se dedicaba a dar conferencias en escuelas y universidades, plantando las semillas de la ética y la responsabilidad social en las mentes de los jóvenes. El Aurora se convirtió en un símbolo de que el cambio era posible, y Elena,
con su resiliencia y compasión, inspiraba a miles a creer en el poder de la acción colectiva. La vida de Arturo y Elena era un tapiz tejido con hilos de propósito y afecto. Construyeron un hogar donde la pasión por la justicia se encontraba con el amor y el apoyo mutuo. Las conversaciones en la mesa de la cena frecuentemente giraban en torno a los desafíos del país y las victorias, grandes y pequeñas, que celebraban en sus respectivas misiones. Ricardo, el amigo leal, continuaba siendo una presencia constante, un pilar de apoyo y un recordatorio de los orígenes de aquella extraordinaria jornada. El legado de Gabriel Mendoza y la trágica historia de Emilio se convirtieron en parte de la memoria colectiva del país, un recordatorio constante del precio de la corrupción y de la importancia de la verdad. El diario, que un día fue un arma secreta, ahora era un documento histórico, estudiado y debatido, sirviendo como un catalizador para la vigilancia cívica. Arturo y Elena, de la mano, miraban hacia el futuro con la certeza de que la lucha por la justicia era un viaje sin fin, pero también sabían que no estaban solos. La semilla plantada por Gabriel había germinado, y cada día más personas se unían a la causa, construyendo un país donde la integridad y la verdad fueran los pilares de una sociedad verdaderamente justa y próspera. La historia de ellos, entrelazada con la del país, era un testimonio del poder transformador del coraje y del amor. Pasaron algunos años más, y lo que comenzó como una explosión de indignación se solidificó en un compromiso nacional con INCINTA, la transparencia y la ética. El país, antes rehén de esquemas ocultos, respiraba un aire más puro, aunque la vigilancia permanecía constante. Las instituciones se fortalecieron y la participación cívica se convirtió en un pilar fundamental en el mantenimiento de los avances conquistados. El diario de Gabriel Mendoza ya no era solo un documento de denuncia, sino un símbolo de resiliencia y un recordatorio perenne de que la verdad, por más dolorosa que sea, es el cimiento para la construcción de un futuro justo. Arturo Álvarez, ahora un hombre reverenciado en el universo jurídico y un consejero respetado en cuestiones de gobernanza, había diversificado su actuación. Además de liderar su bufete, dedicaba gran parte de su tiempo a la academia, enseñando y orientando a jóvenes abogados que veían en él un ejemplo a seguir. La pasión por la justicia que lo impulsó desde el inicio se transformó en una sabiduría calma y estratégica. Sabía que la batalla contra la corrupción era una maratón, no una carrera, y que la educación de las nuevas generaciones era la clave para garantizar que los errores del pasado no se repitieran. Elena, al lado de Arturo, continuó expandiendo el alcance de la Aurora. El proyecto se convirtió en una red nacional de apoyo y educación, con programas innovadores que enseñaban a niños y adolescentes sobre sus derechos, deberes y la importancia de la ciudadanía activa. El Aurora no era solo un centro de acogida, sino una incubadora de futuros líderes, inspirando a una generación a soñar con un país más íntegro. Elena, con su empatía y visión, era la fuerza motriz detrás de cada iniciativa, transformando el dolor de su propia historia en un legado de esperanza y empoderamiento para miles. La vida personal de Arturo y Elena era un refugio de paz y complicidad. Construyeron una familia no solo entre sí, sino con la comunidad que los rodeaba. Su casa era un punto de encuentro para amigos, colegas y jóvenes soñadores que buscaban orientación. Ricardo, el amigo de todas las horas, continuaba siendo una presencia constante, un enlace con el pasado y un testigo silencioso del extraordinario viaje que habían recorrido. Veía en Arturo y Elena la materialización de lo que Gabriel había buscado, la verdad y la justicia que finalmente habían encontrado su lugar. En momentos de reflexión, Arturo y Elena revisitaban la memoria de Gabriel y Emilio, la fortuna de los Mendoza, que un día fue la fuente de tanta codicia y tragedia, había sido en gran parte dirigida a fondos de combate a la corrupción y al financiamiento de proyectos sociales como el Aurora, cumpliendo de cierta forma el deseo original de Gabriel de que sus recursos sirvieran a un bien mayor.
El país, aunque aún imperfecto, estaba en un camino de constante mejora. La historia de Gabriel, Arturo y Elena se convirtió en una leyenda moderna, un cuento sobre cómo el coraje de pocos puede inspirar la transformación de muchos. Habían probado que la verdad, cuando es revelada y defendida con persistencia, tiene el poder de derribar imperios de mentiras y construir un futuro más justo y equitativo para todos. Décadas pasaron desde que el diario de Gabriel Mendoza salió a la luz, y el país, aunque aún en constante evolución, era un testimonio vivo del poder de la verdad. Aquel documento, otrora un secreto peligroso, se había transformado en un artefacto histórico, estudiado en escuelas y universidades como un hito en la lucha por la integridad. La generación que creció bajo la sombra de aquel escándalo, ahora, ocupaba posiciones de liderazgo, llevando consigo la lección de que la vigilancia cívica y la ética eran los pilares de una nación justa. La cultura de impunidad, aunque no erradicada por completo, había sido significativamente debilitada, dando lugar a una mayor responsabilización y transparencia. Arturo Álvarez, con el cabello canoso y la sabiduría estampada en la mirada, continuaba siendo una referencia. Se había retirado de la abogacía activa, pero su influencia se sentía en cada nueva legislación anticorrupción, en cada conferencia que daba a jóvenes juristas y en cada consejo que ofrecía a líderes en ascenso. Su voz, tranquila y ponderada, era un recordatorio constante de que la justicia era un viaje continuo, que exigía paciencia, resiliencia y un compromiso inquebrantable. Dedicaba su tiempo a escribir, documentando las lecciones aprendidas e inspirando a las futuras generaciones a no bajar la guardia. Elena, con la misma pasión y energía de siempre, veía el aurora florecer en una organización robusta y autosostenible. El proyecto se expandió más allá de las fronteras del país, convirtiéndose en un modelo internacional de empoderamiento cívico y educación para la ética. Era una figura inspiradora, una defensora incansable de los derechos humanos y la justicia social, siempre buscando nuevas formas de fortalecer a las comunidades y garantizar que la voz de los más vulnerables fuera escuchada. El dolor del pasado había sido sublimado en una fuerza transformadora que impactaba vidas a escala global. La vida de Arturo y Elena era un retrato de amor y propósito compartidos. Construyeron una familia que trascendió los lazos de sangre, abrazando a hijos y nietos que no eran solo suyos, sino de la causa que habían abrazado. Su casa, antes escenario de estrategias secretas, era ahora un hogar repleto de risas, debates y el calor de una vida bien vivida. Ricardo, el amigo leal, continuó siendo parte integral de sus vidas, un compañero de jornada que fue testigo de cada paso de aquella extraordinaria saga. En un atardecer, sentados en el pórtico, observando la puesta de sol, Arturo y Elena reflexionaban sobre el largo camino que habían recorrido. Las cicatrices del pasado aún estaban allí, pero se habían transformado en marcas de superación. La fortuna de los Mendoza, que un día fue el epicentro de tanto mal, había sido completamente redirigida hacia el bien, financiando innumerables proyectos sociales y de combate a la corrupción, un legado de redención que Gabriel habría aprobado. El país no era perfecto, y los desafíos siempre surgirían, pero la semilla de la verdad y la justicia plantada por Gabriel, regada por el coraje de Arturo y Elena, había echado raíces profundas. Habían probado que incluso ante la oscuridad más densa, la luz de la integridad puede prevalecer, y que la lucha por un mundo más justo es una herencia que se construye cada día, con cada acto de coraje y cada elección ética. La historia de ellos, entrelazada con la del país, era un testimonio eterno del poder transformador de la verdad. El sol se ponía, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura, un espectáculo que Arturo y Elena habían presenciado juntos durante tantas décadas. Sentados en su pórtico, las manos arrugadas unidas, observaban las luces de la ciudad encenderse, cada una de ellas un punto de esperanza en el vasto tapiz de un país que habían ayudado a moldear. Ya no existía la urgencia de los primeros días, la adrenalina de las revelaciones.
sino una profunda sensación de deber cumplido, de una batalla que, aunque nunca totalmente ganada, había sido librada con honor y persistencia. La memoria de Gabriel, el joven idealista cuyo diario desencadenó todo, flotaba en el aire como una brisa suave. Su coraje, su visión, incluso en medio de la oscuridad, fueron la chispa que encendió la llama del cambio. Y Emilio, el hombre consumido por la venganza, servía como un recordatorio sombrío de los caminos tortuosos que la injusticia podía abrir y de la importancia de buscar la verdad a través de la ley, no de la violencia. La fortuna de los Mendoza, antes un símbolo de poder y corrupción, era ahora un pilar de innumerables iniciativas sociales y de combate a la corrupción, un legado de redención que hacía eco del deseo más puro de Gabriel. Arturo sintió la mano de Elena apretar la suya. Los ojos de ella, aún brillantes con la misma pasión que lo cautivó, encontraron los suyos. Habían enfrentado la oscuridad juntos, construido un faro de esperanza y en el proceso encontrado un amor que trascendía las pruebas. El Aurora, el sueño de Elena, era ahora una institución global, un testimonio vivo de que la empatía y la educación eran las armas más poderosas contra la ignorancia y la injusticia. El país, con sus imperfecciones y desafíos continuos, era un lugar mejor. La semilla de la verdad, plantada con tanto sacrificio, había florecido en una conciencia cívica más fuerte, en instituciones más resilientes y en una generación que comprendía el valor inestimable de la integridad. Arturo y Elena no eran solo figuras históricas, eran la personificación de la resiliencia, de la fe inquebrantable en la justicia y del poder transformador del amor. Habían probado que, incluso ante los mayores abismos de corrupción, la luz de la verdad siempre encuentra un camino para prevalecer, iluminando el futuro para todos. Una sonrisa suave se formó en los labios de Arturo. Se volvió hacia Elena, sus ojos transmitiendo todo el amor y gratitud que sentía. «Lo logramos, Elena», susurró, la voz entrecortada por la emoción y la paz. Elena solo sonrió de vuelta, una sonrisa que contenía la historia de toda una vida de luchas y victorias, de dolor y de un amor que curó y